pasados el municipio de Cuenca hizo definiciones sobre el presupuesto del año que decurre. Manejará aproximadamente 60 millones de dólares menos para el ejercicio fiscal 2019 en relación al presupuesto referencial que había generado la administración anterior. El tranvía ocupa un segundo rubro de inversión con 44 millones de dólares, monto que tiene que ver con costos de operación del tranvía paralizado, operación y mantenimiento, así como deudas pendientes con contratistas. En todo caso, 44 millones de dólares se destinarán a esta operación. Trascendió también que aproximadamente 250,000 dólares de costos fijos se pagan mensualmente por parte del municipio para mantener esta obra al momento paralizada. La obra está literalmente abandonada. Hay interés en conocer, en diagnosticar qué es lo que pasa y se entiende que es lo que está haciendo la organización municipal. Cuesta unos 157,000 dólares por sueldos a 112 empleados y hay gastos administrativos, servicios básicos, uniformes, seguridad industrial, otros rubros, siendo este uno de los temas más importantes por resolver en la nueva administración. Por otra parte, para la obra pública se destinan aproximadamente 88 millones de dólares y el alcalde de la ciudad ha señalado que esta es su principal prioridad. Damos la bienvenida al alcalde Pedro Palacios, agradeciéndole por su presencia en esta mañana. Acabamos de presentar, como lo hicimos ayer con el municipio, una locución del prefecto Yacu Pérez, quien señala lo hecho en 100 días. Yacu Pérez destaca la minga como uno de los principales logros en estos 100 días. Dice haber estado en múltiples comunidades reactivando esta forma tradicional de trabajo comunitario. Pedro Palacios llega a estos 100 días con una campaña importante en medios de comunicación que la concibe como 100 días, 100 obras. Le damos la bienvenida para escuchar en sus propias palabras qué es lo que considera más relevante de estas 100 obras en estos 100 días. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Rosenito, un placer saludarles a ustedes y a quienes nos escuchan aquí en Antena 1. Un verdadero gusto. Bueno, realmente relevancia pueden existir muchas de las cosas que se han venido haciendo y realmente le decidimos poner un mensaje, un toque de comunicación, 100 días, 100 realidades y enmarcar un poquito esa cantidad de realidades, obras que se han venido generando. Y bueno, de hecho son más cosas que hemos venido haciendo. Yo creo que las obras no solamente son aquellas que estamos acostumbrados a hacerlas de cemento, que de hecho sí se han venido generando muchas de ellas, sino otras que son importantes. Y yo lo que puedo destacar en estos 100 días, para mí lo más importante y relevante es que se está dando un giro de 180 grados en la forma de hacer administración. Y en ese sentido la administración es una administración transparente, tanto es así que justamente las cifras del presupuesto así lo reflejan, un sinceramiento de las mismas, donde prima realmente la inversión y no el gasto, donde estamos ocupados trabajando para generarle valor al ciudadano, donde desde el primer día los técnicos, los especialistas están trabajando en una planificación de ciudad, porque eso es realmente parece que no, pero de vital importancia y trascendencia para Cuenca. No podemos seguir con ese mismo modelo de expansión urbana desordenado que está causando serios y graves problemas a la ciudad. Entonces yo rescataría más bien este tipo de actividades que no necesariamente son una administración diferente, de obra pública gris, sino más bien de ordenar esa casa que realmente ha sido importante, que todavía no termina, 100 días no han sido suficientes, sin embargo la hoja de ruta está clarísima y está establecida. Y le escuchaba hace un momento y también al señor prefecto rescatando el valor de la minga, y bueno, nosotros también hemos estado en ese trabajo. De hecho, parte de todas estas cosas que hemos hecho ha sido justamente trabajar con las parroquias en minga y se han logrado generar una mejora de calidad de vida en tema vial, en especial limpieza de cunetas, arreglos de vías.
y eso lo hemos hecho con la gente, pero no solamente en la parte rural, también lo venimos haciendo en la parte urbana. Ingeniero, hablando de poner la casa en orden, que es a lo que usted ha hecho referencia, en lo que se ha concentrado con mayor intensidad, digamos así, esta administración, hay un esfuerzo por trasladar esa mirada de lo privado al sector público. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Se mantienen en eso? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Hasta qué punto esa mirada del sector privado puede trasladarse a una gestión de lo público? Es posible, lo estamos haciendo, toma tiempo, esa es la realidad, y básicamente lo que queremos hacer es la eficiencia en los modelos de gestión. Y esa eficiencia en los modelos de gestión, ¿qué significa? La optimización de los recursos, ver qué procesos agregan valor, en este caso al ciudadano, determinar qué personal está en la capacidad técnica, profesional, de poderle dar respuestas oportunas a los ciudadanos. Saber que lo que se requiere es invertir, no gastar. Entonces, todos esos temas lo estamos haciendo y sí es completamente factible. Desafortunadamente, en el sector público, las formas de contratación, los procesos... La propia normativa. No es muy diferente el sector público al sector privado del cual usted proviene. En la parte normativa, sí. En la parte normativa completamente diferente, porque hay una serie de procesos jurídicos, en especial en contrataciones, como decía, en cumplimientos de ley, en fechas, etcétera, que de alguna manera vuelven bastante burocrático la agilidad con la que quisiésemos tratar. ¿Qué tiempo más cree usted le va a tomar a poner la casa en orden? A ver, realmente, si hablamos de los procesos, eso va a tomar un tiempo, porque no podemos todos paralelamente arrancar en su revisión. Los recursos que se tienen obviamente están destinados a eso, pero no pueden abarcar absolutamente todo. Entonces eso va a tomar su tiempo. Sin embargo, las otras cosas, por ejemplo, el diagnóstico que se ha solicitado de las direcciones, de las empresas, de las entidades adscritas, la línea base para luego determinar la hoja de ruta, eso ya está establecido y eso ya lo venimos trabajando desde hace semanas atrás en algunos casos, y en otros casos incluso un par de meses atrás, porque recibimos, o el diagnóstico se pudo hacer con bastante celeridad, entendiendo que hay direcciones y empresas que son más pequeñas y otras más grandes y más complejas de manejar. Entonces ahí estamos pero bastante bien, y yo diría que lo que nos hace falta para el ordenamiento de la casa como tal es principalmente la reingeniería de procesos, que eso sí. ¿Encontraron mucho desorden, ingeniero? Sí, yo pongo una analogía y digo que los muebles de la sala han estado pues en el baño y que la refrigeradora ha estado en el dormitorio. Así de desordenada ha estado la casa. Nosotros venimos generando digamos, un sinceramiento no solamente de las cifras que son fundamentales para los ciudadanos, sino internamente un sinceramiento también de la gente en sus ubicaciones. Una persona con una partida en una dirección tal, trabajando en otra dirección o incluso a veces hasta en otra dependencia. Y eso hace que al momento del análisis que uno va haciendo para las comparaciones y las mejoras, sea bastante complejo, sea realmente bastante complejo. Entonces, primero hay que empezar a ubicar bien cómo están las cosas. En la prefectura, el prefecto decía que encontró a muchísima gente allí que no hacía nada. Anteriormente se los calificaba como pipones en la administración pública. ¿Se han presentado casos parecidos en el municipio? Nosotros hemos estado identificando que hay duplicidad de funciones, donde más de una persona tiene las mismas funciones, entendiendo que puede existir esos casos, porque claro, si hay una demanda ciudadana de una atención al público, tendría que haber, pero en otros casos no existe tal cosa, y es por eso que nosotros en estos días hemos reducido y no reemplazado algo más del 10%, que significan alrededor de 210 personas, entre personas que hemos desvinculado precisamente por lo que usted anota, en otros casos que tenían o facturaban, y hay un listado con nombre y apellido, el cual se ha reducido. Entre las que hemos desvinculado son un poquito menos de 100, unas 40 personas más o menos en el tema del
la facturación, y 72 personas... Solo en el municipio. Solo en el municipio. Y 72 personas de puestos que no han sido reemplazados, porque estamos precisamente eso, evaluando si es que es necesario o no reemplazarlas. Entonces, más o menos esas son. Hace muy pocos días, justamente cuando el municipio cerraba el presupuesto, la decisión sobre el presupuesto de lo que resta del año 2019, refrescábamos palabras suyas dadas en este medio de comunicación cuando usted fue candidato y señalaba que el municipio de Cuenca tenía una figura aproximada de lo poco que conocía usted. Señalaba que tenía poco acceso a la información, de que se invertía o se gastaba más bien un 70% en gasto corriente y apenas un 30% en inversión en el municipio de Cuenca, y que usted aspiraba a cambiar esta figura, incluso ir a figuras más ambiciosas en las cuales 10 o 20% se refería a otros municipios del país. Me imagino que será quizá el municipio más reconocido como eficiente en el país, el de Guayaquil, en el cual existía apenas un 10 o un 20% de gasto corriente. ¿Espera usted realmente llegar a estas figuras en el municipio? Sí, completamente. De hecho, hay un tema que una cosa es estando fuera con información que se puede obtener, como usted bien anota, y otra ya estando adentro. Existe una cantidad de personal que está, lo que se le conoce en los POAS, en los proyectos, en el plan operativo anual, principalmente siendo ese uno de los rubros importantes dentro de la gestión y de la inversión o gasto como tal. Sucede que en algunos casos, y esto es un poco por ley, tiene que entenderse que un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Y si es que ese proyecto tiene un fin con un resultado positivo, tiene que transformarse en un programa para que ahí sí pueda estar incluido ese personal dentro de un programa que se le conoce como inversión. Nosotros en este presupuesto que hemos presentado este año 2019 y ha sido aprobado, manejando de la forma más coherente posible, entendiendo que todavía hay muchísimo por hacer, estamos presentando alrededor de un 87% de gasto de inversión y un 13% de gasto corriente, que está bastante alineado a lo que realmente nosotros decíamos que se tiene que trabajar. Hemos podido con estas desvinculaciones, no reemplazos y análisis que seguiremos haciendo a futuro solamente en personal, hablar que en el año podría haber una optimización de $4 millones. Y en otros rubros adicionales de gasto podrían estar siendo otro millón o 2 millones más. El total más o menos 6 millones, que es una cifra bastante, creo yo, importante dentro de un presupuesto que, si como bien usted anotaba, si en el tranvía apenas es de $170 millones. Y si usted me permite, solo hay una pequeña precisión. No está abandonado el proyecto, así parezca de esa forma, en absoluto. Más bien el personal que está ahí viene trabajando de una manera constante. Tanto es así que esta semana, el día martes, hemos tenido una buena noticia en el sentido de que operativamente estamos listos para poder firmar la recepción de la obra civil con ACTN. Operativamente, ahora hay que solventar ese tema legal, jurídico, que hemos conversado en más de una ocasión en estos micrófonos, que es la mediación, pero ya operativamente estamos listos, y eso es lo que ha venido haciendo la gente. Realmente no es que están sentados tomándose un cafecito sin hacer nada, más bien todo lo contrario. Lo mismo sucede en el caso de Cita. Tenemos avanzado tal vez un 95% para una recepción de obra nuevamente operativo, porque luego eso obedece también a unos temas legales que hay que trabajar. Y esto nos va a llevar necesariamente en este diálogo a hablar del tema tranvía, que en el criterio de los ciudadanos con el cual coincidimos es quizá el primer problema y el principal problema que tiene su administración que resolver. Algo tiene que hacerse con respecto al proyecto tranvía. Se han dado declaraciones preocupantes como la del concejal Omar Álvarez y otros concejales que no se han mostrado muy optimistas sobre el tema. El concejal Álvarez ha dicho va a tomar por lo menos 4 o 6 meses más hasta resolver los problemas del tranvía. Otro concejal nos dijo que había que esperar
la resolución que se dé en Chile antes de cualquier cosa, resolución que tiene una situación totalmente indefinida. Declaraciones de este tipo. Exactamente, pero estas declaraciones se suman a la preocupación que genera de por sí este proyecto. Entre las cosas que han trascendido es este gasto de aproximadamente $250,000 mensuales que se está haciendo, que se traducen en unos $8,000 diarios del dinero de los cuencanos que se está gastando en una obra que no da servicio, es decir, que no tiene rédito, y esta situación es urgente, se tome alguna decisión. Otra de las cifras en el presupuesto señalan 88 millones para obra pública, 44 para el tranvía, es decir, una enorme porción del presupuesto del municipio se está poniendo o apostando todavía obligadamente en este proyecto. Cabe la pregunta, ¿qué es lo que se va a hacer, señor alcalde? Para ponerlo en términos más simples, el proyecto está generando un gasto de $250,000 a cambio de nada mensualmente. Si es que se pone a funcionar el tranvía, esta diferencia va a ser algo más alta, pero va a haber algún tipo de compensación en el tema ambiental. Es claro, y todas las conclusiones apuntan a que el proyecto tranvía no es un proyecto económicamente sustentable, pero tiene ciertos atributos medioambientales que pueden compensar en algo la situación. Cuéntenos, ¿qué va a hacer? ¿Cómo está enfocando que es el principal problema que tiene en sus manos? Hacerlo de forma irresponsable sería lo que ya hemos vivido durante estos más de 5 años. Y ese no es nuestra forma de hacer, nuestro estilo de administración, más bien es todo lo contrario. Lo que está en nuestras manos lo venimos haciendo y se lo viene haciendo de una manera bastante correcta, porque estamos incluso dentro del cronograma que se estableció desde los primeros días de nuestra administración. Recordará que se pidió que se haga un cronograma, un GAN de actividades, que llamó mucho la sorpresa a todos, incluso a mí, porque nos dijeron que en el mes de marzo ya estaba listo, ya tenía que operar, que incluso iban a poner ya la tarifa, que no lo hicieron, que el contrato de mantenimiento lo podían haber hecho, porque no es bloqueante desde el año pasado, si es que hubiesen querido, pero no lo hicieron. Incluso empezó a circular el tranvía a finales del año pasado. Circuló durante la época de febrero-marzo de forma gratuita para quien se subía, también estuvo circulando. Aquí el tema no es operativo. Ya, un detalle. Es operativo. El contrato de mantenimiento, ¿a usted le parece mal de que no se lo haya firmado en la etapa de transición? No, ni siquiera en etapa de transición, eso lo tenían que haber visto desde el año pasado, porque no dependía de ninguna otra actividad ya determinar qué empresa, cuáles son los rubros, la forma de contratación y contratarlo. No dependía absolutamente de nada. Yo he escuchado algunas declaraciones que ya me quieren endosar a mí la responsabilidad porque yo dije que no se firmen contratos, pero obviamente contratos lesivos de última hora, pero no contratos importantes que se supone que deben tener un proceso lógico, transparente, abierto, en el cual se necesita para que la ciudadanía tenga la tranquilidad. Ahora, hablando del contrato de mantenimiento, le escuchamos a la nueva directora del proyecto Tranvía indicando que si en el transcurso de estos días, con suerte, se lograba firmar este contrato de mantenimiento, la expectativa sería que a finales de año el tranvía podría ya entrar en operación comercial. En nuestro cronograma está establecido que si logramos firmar la recepción provisional de la obra con ACTN, que ya está operativamente listo, como digo, ahora falta un tema básicamente jurídico, nada más. Y hay un paréntesis, el tema del Chile no tiene nada que ver, en eso sí tengo que ser claro. Cuando se resuelva, aquí le citaba declaraciones de uno de los concejales, no sé si fue Omar Álvarez. Pero no tiene nada que ver, eso por un lado. Por otro lado, el tema de cita, que les decía, estamos a un 95% operativamente, falta muy poco, estamos dentro de cronograma. Sin embargo, va a llegar un momento, como está llegando este rato, a que Contraloría, con quien hemos tenido, digamos, la administración, muchas reuniones, tiene que, digamos, apoyar en el sentido de, una vez que se identifiquen los inconvenientes de recepción, y me explico un poco mejor, el contrato dice que se tiene que recibir por hitos, subsistemas, pero en un anexo están precios unitarios. La Contraloría dice tiene que recibirse por precios unitarios, pero si en el contrato habla de hitos,
hay una divergencia que tiene que Contraloría indicarnos, porque si vamos por precios unitarios o costos unitarios, es decir, por un listado, ciertamente que hay discrepancias, pero eso no significa que el sistema no esté ya operando, y de hecho lo estamos comprobando que está operando. Pongo un ejemplo. En los precios unitarios hablan de más o menos 100 postes, ¿no? Alrededor de 100 postes, pero el sistema está operando con 80 o 90. Esos 10, la Contraloría dice, bueno, ¿y dónde están? No, pero no fueron necesarios porque el sistema está operando. Recuerden que este contrato siempre es previo, o sea, hay un análisis y luego en ejecución se van viendo los ajustes. Entonces ahí necesitamos que Contraloría sea la que defina. Nosotros estamos claros, el contratista está claro, Artelia, que es la fiscalizadora, está claro, pero ahora necesitamos de Contraloría. Entonces, ¿y qué dice Contraloría al respecto? Contraloría está haciendo el análisis para ver cómo puede manejar esto y cómo podemos realmente destrabar, porque esto ya se escapa de las manos de la administración. Porque tampoco vamos a ir en contra de lo que Contraloría sugiere. Ahora, es así de claro. Quizá el cuello de botella más visible al momento es el de la entrega-recepción del proyecto, que ese sí no permitiría avanzar. Pero hubo declaraciones preocupantes, las transmitimos el día de ayer, que corresponden a la señora directora del proyecto Tranvía actualmente, en el cual señalaba casi como un hecho de que el municipio cobraría una multa de $4.5 millones aproximadamente a ACTN. No sé si esto es una ejecución de garantía o de qué forma se configuraría esta multa, pero una multa de estas características podría originar una nueva controversia, una controversia judicial o de arbitraje que podría dilatar enormemente las cosas. Explíquenos este punto, por favor. Claro, con mucho gusto. En el contrato con ACTN se tenía una fecha límite para que estén listas las obras. Llegó esa fecha, que no recuerdo este dato si fue el 5 de noviembre o algo por el estilo. Sí. Y según el contratista dice que ya todo estaba listo y según la fiscalización que todavía faltaban algunas obras por hacer. Y a partir de esa fecha había una multa por retraso diaria que no podía superar creo que es un 10% del valor, que eso equivale a esos 4 millones que se indican. Esos 4 millones se cumplieron a mediados de febrero. Posterior a eso, porque está en el contrato, no puede incrementarse esa multa y ese valor permanecerá fijo de esa manera. Entonces ahí viene la controversia y pues, por eso se está en mediación. Sin embargo, nosotros hemos estado conversando, insisto, de forma muy seguida, para decir que nosotros estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo en que podemos hacer una recepción de la obra provisional, que es lo que les acabo de comentar, que prácticamente está listo para hacerlo, pero entendiendo que hay una salvedad, que no estamos de acuerdo, me refiero al contratista y nosotros, en esa multa. Para precisamente destrabar y que no sea ese un limitante para poder firmar la recepción provisional, y que si desafortunadamente toca ir a una instancia jurídica, un arbitraje o alguna otra cosa, pues sea específicamente por esta razón y que eso no sea un bloqueante. Ha habido la predisposición de nuestra parte, la predisposición del contratista para avanzar en esa línea y confiamos plenamente que podamos destrabar, y por eso es que tenemos ese, digamos, avance tan bueno en tener el 100% ya para la firma de la recepción. En el caso del CITAL es más complejo porque, como digo, aquí tiene que la Contraloría observar. Casos contrarios, si nosotros no acatamos, porque el contrato no permite una recepción de obra provisional, sino definitiva de una sola vez, no podemos caer en que el día de mañana tengamos, como fue ya el informe que ustedes también lo dieron a conocer hace un par de semanas atrás, de Contraloría, sobre que no se ha dado paso a las sugerencias que Contraloría hizo, o en su defecto no se le ha consultado en el caso puntual de una mayor permanencia que se da con uno de los contratistas. Entonces, ese es otro de los puntos. Y el tercero, el de mantenimiento. Con Alstom, que es el dueño de la tecnología, con quien hemos avanzado de una forma notable, existe un artículo que ellos ponen, una condición, que es que si es que llegasen a retrasarse, a demorarse por alguna razón, la multa no podría superar el 10% del valor del contrato. Y eso en legislación ecuatoriana no es factible. No podemos irnos en contra de la ley. Entonces, si es que ellos
continúan en este tema de mantener esa condición, prácticamente se volvería ya una forma de parar esa negociación, descartarla completamente y ver otras alternativas. Ya lo estamos haciendo, de hecho no estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo desde hace unas semanas atrás, de hecho con Metro Tenerife hemos empezado conversaciones sobre mantenimiento, si no estoy mal, hace más de un mes. Y la semana anterior hemos empezado con una empresa argentina. El problema en este sentido es que si lo hacemos con Alstom como dueños de la tecnología, la contratación es más ágil y rápida. Si lo hacemos por esta otra vía, ahí sí. Además parecería que Alstom tiene el know-how y en esto es muy difícil que nadie lo reemplace. No, tiene patentado, ellos son dueños y está patentado. Es decir, está en manos de Alstom esto. Sí, digamos muy que difícilmente podría reemplazarse con otro actor. Si contratamos con Metro Tenerife, que sí se podría, pero Metro Tenerife en una parte del subsistema tendría que ir a hablar con Alstom. Obviamente. Entonces, ¿pero de qué depende de que ustedes tomen ya una decisión al respecto? ¿Con quién mismo contratamos? Depende de que se agote, y esperamos que ya en estos días, máximo, ojalá hasta la próxima semana, sepamos si Alstom va o no va a ceder en este punto. Si definitivamente no va, como digo, ya hemos avanzado. ¿En qué punto específico? De que la multa no pueda ser superior a ese 10%, que la legislación ecuatoriana no nos permite contratar de esa manera y nosotros no vamos a caer en ilegalidad. Es un detalle del contrato que se está proponiendo para el mantenimiento. Exactamente. Con respecto a Artelia, señor alcalde, usted, si no le entendimos mal, decía vamos a esperar a ver qué es lo que dice Contraloría con respecto al acto de entrega-recepción. Pero Contraloría no tiene la función de facilitar o de aprobar una entrega-recepción. Sí, me permite, con cita. Con cita. Sino Artelia es la fiscalizadora, solo para aclarar nada más. Con cita, a eso se refería. Sí. No es que tenga la atribución, pero nosotros necesitamos hacer las cosas bien, y precisamente es que le decimos a Contraloría, oye, necesitamos recibir esto y tenemos esta divergencia. En el cuerpo del contrato dice por hitos, y en un anexo está por precios unitarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí es donde realmente se encuentra esta discrepancia. Tanto es así que la semana antepasada se hizo un inventario del 100% de todos los insumos, repuestos y todo lo que se ha instalado para ir cotejando, y obviamente se encuentran unas diferencias, y esas diferencias están en los precios unitarios, pero no son causal de que los subsistemas... Es decir, más bien una interpretación lo que se pediría a la Contraloría. Exactamente, pero en esa interpretación también necesitamos que sí se sume a la ciudad. Y digo que aquí hay una discrepancia, ¿cómo podemos solventarla? ¿Cómo podemos...? Porque lo más fácil es decir, bueno, esto es y ya ustedes arreglen. Pero no es así, o sea, nosotros tenemos que estar dentro de los marcos de la legislación. Claro, pero aquí un poco lo que preocupa, y lo que preocupa a todos los ciudadanos de Cuenca son los tiempos, las fechas. Hablábamos hace un momento de que con suerte podría empezar a operar el tranvía a finales de este año, con suerte, pero los tiempos se siguen extendiendo. Y yo comparto plenamente, entonces por eso yo me hago la pregunta, si hemos venido diligentemente haciendo las cosas como se tienen que hacer de forma responsable, estamos hasta el día de hoy en cronograma, pero estas firmas van a hacer que se vayan desplazando el cronograma, eso ya es un hecho, si es que no se logran hacer, porque me parece que una de ellas está prevista hasta finales de la próxima semana, dentro de nuestro cronograma, la otra está para septiembre. Si es que eso no se da, se va a dilatar, pero ahí yo tengo todavía esas grandes interrogantes, si haciéndolo de forma responsable, no política, sino responsable, técnica, no nosotros, los mismos técnicos que estaban a cargo del tranvía, que conocen, que saben, ¿por qué se nos dijo que en el mes de marzo ya estaba para funcionar? Esa es una de las grandes interrogantes que realmente la ciudadanía no debería olvidarse, porque significaba o que iba a operar de forma ilegal porque no se tenían todas estas cosas solventadas, o que una vez más se estaba mintiendo a los cuencanos, dando una fecha que sabían con claridad que no se iba a cumplir. Ahora, Alstom, señor alcalde, ¿no le propuso a usted un cronograma con el cual, una vez ya usted habiendo ganado las elecciones, no sé si ya en funciones, con el cual se podía haber comenzado con el servicio comercial del tranvía hacia fines de mayo? Me parece que el 24, 25 de mayo, por allí. No, en absoluto, porque no se podía. No, solamente le pregunto, ¿le presentó un cronograma? Por supuesto, teniendo que superar una serie de escollos que estaban allí. No estaba dados, porque los escollos principales, lo que acabo de comentar, es el tema de la recepción. Pero
incluso si es que la recepción de la obra no tendría estos elementos jurídicos, porque son jurídicos, todavía era necesario hacer algunas obras civiles, algunos detalles adicionales que en ese momento sí eran bloqueantes, sí eran cuello de botella, que este rato ya no, porque se solventaron prácticamente en su totalidad. Quedan detalles, pero esos detalles no impiden en absoluto que pueda operar. Incluso, para hacerlo, tenemos el tema, que algo lo comentó Rosanita, de la tarifa. Entonces, eso también lo tenemos que resolver cuando en más de una ocasión, y eso está registrado, grabado, no es lo que diga yo, tenían y dijeron que lo iban a dejar aprobando en Consejo Cantonal. Entonces, todos esos temas, insisto, yo no quiero seguir hablando del pasado, porque mi forma de ser no es de estar buscando responsables y peor aún culpables, pero cuando toca hacerlo lo haremos, y más bien es ser propositivo y trabajar y mirar para adelante. Pero desafortunadamente no me queda otra que siempre recordar este tipo de cosas, porque una vez más, ¿por qué nos dijeron que en marzo estaba yendo a operar si faltaban todos estos temas tan delicados como los que estamos evidenciando? No ahora, lo venimos evidenciando desde hace 90 días atrás, o sea, lo venimos diciendo constantemente. Para no dejar cabos sueltos, usted ha tocado el estudio de tarifa. Allí existe un estudio que fue muy costoso, dicho sea de paso, de León Godoy, pero entendemos que es un estudio muy a profundidad y el tema tarifa está prácticamente definido. Allí no hay mucho que discutir hasta donde nosotros entendemos. Puede tener usted un criterio muy diferente. Lo que cabe allí es poner a consideración del Consejo Municipal y aprobarlo. ¿Por qué no lo ha hecho en estos 100 días? Gracias. No es tan así como nos hicieron ver. Yo siempre hablé y me mantengo, y es lo que hemos hecho, hay que hacer una simulación probabilística de costo y con base en eso también determinar la tarifa comercial como tal. En ese sentido, León y Godoy hizo un Para usted estudio. no está definida la tarifa del tranvía. Estamos trabajando... A nivel teórico me refiero, porque de hecho no ha sido aprobada. No, pero estamos trabajando, y más bien yo he comentado en estos días, en estas semanas, una de las variables más sensibles, porque ya hicimos la corrida, logramos ya juntar la plantilla de León y Godoy con la plantilla de... Porque León Godoy presentó 5 escenarios distintos sobre los cuales se podía trabajar, y el más opcionado de lo que se pudo conocer era el de 35 centavos. Sí, yo no les conozco a la consultora y a los señores, por favor, el respeto para ustedes, pero en la modernidad en la que estamos no se presentan 5 escenarios. Se hace simulación probabilística con 1000 escenarios y ahí se trabaja y se habla con probabilidad, porque por más 5 escenarios que existan, tiene que cumplirse estrictamente esas condiciones de cada escenario para que ese resultado se dé, y eso es una falacia. Justamente sobre esto, León Godoy en realidad presentó de múltiples alternativas, presentó el escenario más probable, y en el cual se fijaba una tarifa de 75 centavos, tarifa que la llaman tarifa técnica. Exacto. 75 centavos en el arranque, que iría variando con el tiempo con una tendencia a la baja. Esos escenarios se llaman determinísticos, es decir, se determina que cada variable tiene un valor y sobre eso se hace la corrida. ¿Y qué pasa si esa variable cambia el valor un poco? Por poner un ejemplo, digamos que para la variable que usted anota son 40,000 pasajeros diarios. Así es. ¿Y qué pasa si no son 40,000, son solamente 35,000? Ya no es 79, sino será 85. Por eso van a probabilidades, son hipótesis las que se manejan. Exactamente. Así funciona. Lo que nosotros decimos es, no hablemos de valores determinísticos, sino probabilísticos, y eso es lo que se ha hecho. Entonces, más bien un poco contestando su consulta es, ya hicimos la revisión, tenemos claro que una de las variables sensibles es el costo, otra es los costos el costo de la tarifa, otro los costos de operación y otro el número de pasajeros. Entre las más sensibles, hay otras más, pero esas son las más sensibles. El rato que nosotros le ponemos una tarifa fija, comercial, estamos eliminando la posibilidad de tener gestión comercial al momento de emitir, digamos, las tarjetas. Me explico mejor. Si es que yo tengo la posibilidad de vender una tarjeta para un usuario del año, tenemos
la posibilidad de dar incluso un descuento, pero logramos tener fondos al inicio. ¿Qué pasa si es que viene, por poner otro ejemplo, un turista que solamente está el fin de semana, tal vez paga la tarifa completa? Entonces, claro, lo que hemos analizado es que necesitamos tener una gestión comercial en cuanto a la tarifa, y eso es lo que estamos trabajando. Yo pedí en la simulación, porque no estuve muy cómodo con 2 supuestos que se hicieron, para que hagan una revisión. Espero, y porque ya está listo, realmente en este caso yo por las actividades no he podido volver a revisar, esta semana hacerlo, y si todo está correcto, la próxima semana esperamos, ojalá se dé todas las cosas, en un taller con los señores concejales, mostrarles de la simulación, que ellos también aporten, critiquen, cambien, y llegar realmente haya un consenso en el taller, porque no podríamos llegar a una sesión de Consejo Cantonal recién ahí para discutir cómo fue hecha la simulación, qué variables y todo lo demás. Con eso vamos a darle la certeza y la tranquilidad a los cuencanos de que ha sido trabajado técnicamente. Usted señala que no conoce a León Godoy, pero hay un estudio que los presenta, que se lo puede evaluar y adquirir o perder cierto grado de confianza en lo que se presenta allí. Pero es lo que decía, lo que sabemos que esta empresa tenía a un asesor que es un hombre muy importante, muy conocedor, uno de los expertos en el mundo, un ciudadano inglés de nombre David Briggs, quien intervino en esto y se trabajaron todos estos escenarios y se hicieron las propuestas. Es decir, pensemos o estamos pensando en el municipio como una institución que tiene que de alguna manera seguir en la marcha con las inversiones importantes que ya se han hecho. ¿Por qué dejar de lado León Godoy y ponerse a analizar nuevos escenarios? ¿No es eso retroceder un poco en el tiempo? Más bien, gracias por la consulta, mi querido Gustavo. No le dejamos de lado. Más bien cogimos el estudio de León Godoy. Veíamos que sí le hacía falta algunas cosas, porque teníamos otro ejemplo, que es el de Metro Tenerife, que también tiene sus propias plantillas que trabajan en el mundo, que también es bastante bien elaborada. Yo diría que es hasta un poco más detallada incluso que de León Godoy, pero no consideraba algunos aspectos locales. Por eso es que juntamos esas dos formas, esas dos plantillas de trabajo, cada una buena en su sentido, pero que podían complementarse, y de hecho así fue, y se complementaron las dos, y pudimos hacer nuestra propia corrida en ese sentido. O sea, no estoy diciendo que no ha servido y que no vale, sino que faltaban algunos temas que logramos determinar, porque teníamos este otro modelo que es el de Metro Tenerife, y pudimos juntar las dos. No es que hemos hecho solitos desde el inicio, no, más bien hemos ocupado lo que se ha hecho, pero ya no para tener esos 5 escenarios, sino para tener un modelo más Ahora, señor alcalde, entendemos la enorme complejidad de este tema. No queremos aparecer simplistas, ni mucho menos en esto, pero de acuerdo con la información que nos han ido entregando diversos actores de la administración anterior como actual, no es un tema muy directo, claro, el hecho de que la tarifa técnica que León Godoy lo sugirió en 75 centavos sea un referente. Podrá ser centavos más, centavos menos quizá. La tarifa sugerida de 35 centavos que tiene ya otros componentes, digamos, de mercado. ¿Cuánto cuesta un bus? ¿Cuánto cuesta un taxi? ¿Cuánto están dispuestos a pagar los cuencanos? Que se tome ya una decisión sobre este tema. Quizá esta tarifa técnica que quede lo que usted sugiere para los turistas, para la persona que utiliza una vez al mes el tranvía, y la otra la tarifa sugerida que lo utilizan los cuencanos, los que van, los ex usuarios de la línea 100. Totalmente de acuerdo con usted, es como usted dice, y no tengo que acotar mucho más allá de que es así, y por eso nos hemos dado el tiempo, pero para la tranquilidad de los ciudadanos, esto de la tarifa está dentro del cronograma y dentro del Gantt que nosotros armamos. Entonces, no es un bloqueante, no es un cuello de botella, porque estamos dentro de los tiempos. Mal sería si es que hubiésemos ya hecho las firmas y esté todo listo y nos hayamos quedado de no arrancar por un tema de tarifas. En absoluto, porque siempre nosotros establecimos en el cronograma cuándo era la fecha más o menos adecuada, porque lo que hemos venido trabajando básicamente es para poder tener la recepción de las 2 obras que son importantes. Entonces, estamos en tema de tarifa, estamos dentro del cronograma. Eso sí, yo le garantizo que está así, no es un cuello de botella, no es bloqueante, y estamos trabajando. Pero ¿cuál es el cronograma suyo sobre el tranvía? Porque tenemos estas declaraciones que nos un tanto vagas, diríamos, vagas por indefinidas, me refiero, de que serían 4 meses, a lo mejor en 6 meses, o de que dependerían de ciertos factores. Gustavo, ¿cuál es su cronograma, señor? El cronograma es el que lo venimos trabajando, lo venimos avisando.
Y como le digo, para la próxima semana, en el cronograma debería estar una de las firmas de las recepciones de la obra. Si no se da la próxima semana, yo mismo decir, estamos ya con retraso porque para este día o para esta semana teníamos que haber firmado y venimos con un retraso. Su cronograma, lo que me refiero es en qué punto pone o cuándo el inicio comercial del tranvía. Justamente lo que Carolina había comentado, si es que el cronograma hace que tengamos estas firmas, que son 2 recepciones de obra y la firma del contrato de mantenimiento, el cronograma establece que para finales de año. Pero una vez más, siendo responsables, porque esto es fundamental para que no se descontextualice, si es que se empieza a retrasar esas firmas, o si es que en el caso del contrato de mantenimiento no se lo hace con Alstom y vamos por otro lado, el cronograma que tenemos a la fecha tendría que cambiar diametralmente. Bien. Entonces, esa es la realidad. En primera instancia sería dentro de 4 meses aproximadamente. Ahora, si se dan esos 3 puntos. Ahora, señor alcalde, ¿cómo va a manejar usted el déficit que va a generar el proyecto tranvía? Hoy se habla de $250,000 mensuales que se están pagando allí. Si es que se trabajan con estos valores sobre los cuales hemos hablado ya, habría un déficit del orden de $5 millones anuales. ¿Cómo piensa usted resolver este problema? Justamente en la revisión que le comentaba que se hizo de estos escenarios o de la primera simulación, de la primera corrida, pedí que se hagan unas revisiones en unos supuestos que no me sentí muy cómodo, porque eso va a determinar precisamente con una probabilidad alta cuál va a ser el peor escenario de subsidio y cuál va a ser el mejor escenario de subsidio. Y una vez que tengamos determinado ese rango, podemos decirle al Consejo Cantonal, a los ciudadanos, el subsidio es de 1 centavo por cada habitante de Cuenca, es de 0.05 centavos por cada habitante de Cuenca y tendrá que estar planteado dentro de un presupuesto. Sin esa información sería, le digo, muy irresponsable comentar cuál va a ser y cómo se va a manejar. Si es que hay un subsidio, que de hecho lo va a haber, hay la otra parte que es cuánto podemos, y de hecho ya lo estamos trabajando en el tema de venta de publicidad, hasta cuánto podemos llegar a vender publicidad y que eso reduzca el valor de subsidio, ya lo estamos publicidad trabajando. Publicidad estaba ya en presupuesto, nos parece que como $500,000 al año. Estaba un valor en una estimación que incluso decía 500, pero había que hacer una serie de inversiones, digamos, propias, y ese valor le reducía, creo que era 250. Ahora, pero eso también hay que la idea de lo que podemos entenderle, señor alcalde, es que este subsidio lo vamos a pagar los cuencanos, ya sea como una tasa o quizá tarifas diferenciadas, no lo sé cuál sería la idea final, pero ¿por qué no pensar en que el gobierno nacional tiene una enorme responsabilidad como movimiento político, como Alianza País en este proyecto, proyecto que se lo concibió una alcaldía de Alianza País que recibió el apoyo, incluso tendríamos que decir una cierta extorsión que vino del presidente Correa con respecto al proyecto tranvía y la minería. Las declaraciones que en forma secuencial ha venido dando Lenin Moreno sobre el tema. Y hablar de $5 millones en un proyecto que tiene, esto no hay cómo dudarlo, importantes componentes medioambientales, son temas un tanto fáciles de vender. Son $5 millones que, para dimensionarlo de alguna forma, es igual al problema que tiene que resolver Yacu Pérez con la tasa solidaria, que son $5 millones al año. Poniéndolo en cuanto a la contribución de la cual estamos permanentemente quejándonos los cuencanos que da Azuay, que paga $800 millones al año al gobierno, de lo cual retorna una quinta parte, estamos hablando menos del 1% de esto, que nos devuelvan 1% más y estaría solventado esto, o habría una tercera alternativa, señor alcalde, dentro de todo el proyecto de financiamiento del tranvía hay un crédito, me parece que con el BEDE del municipio de 51 millones, pues que el gobierno asuma ese crédito y le dé oxígeno para que este proyecto marche ya. Sus sugerencias son válidas y de hecho las mismas han sido ya trabajadas. Yo lo he comentado y he sido muy abierto porque nosotros planteamos de un momento dado y estuvo prácticamente bastante avanzado el proceso para lo que los cuencanos ya igual pagábamos por impuesto verde se quede acá. Los cálculos estimados eran alrededor de $10 millones y era precisamente para que cubran esto. Tendríamos para el doble de ese subsidio. Era para las dos cosas, para el subsidio y para pagar esa deuda que es a 10 años de 51 millones. Perdón, pues es que ya nos lo sé, así entendemos. Ojalá algún día podamos tener una... No, pero para indicarle justamente, eso estaba bastante avanzado, pero claro, se derogó ese impuesto verde y regresamos a foja cero. Entonces, lo que nosotros estamos
haciendo es tener el valor y decirle, esta es nuestra simulación, y venir con un valor, porque lo podemos decir, señor gobierno central, necesitamos que usted apoye, le va a decir cuánto. Oiga, está, no sé, pues esto. Tenemos que ir con un valor bastante racional, con o pongamos una mínima tasa a la energía eléctrica que Cuenca aporta al país y lo hace por y de hecho, más de bien, años. comentarle que hemos estado trabajando también en el tema de tarifa eléctrica y han venido bajando los valores y van a continuar bajando los valores para lo que es el proyecto Tranvía. Eso está ya trabajado, está establecido, todavía nos falta algo más, pero ya hemos venido haciendo una reducción importante en el tema de tarifa eléctrica para lo que es el tranvía. Quedan múltiples temas en agenda, señor alcalde. Estaremos llamándole nuevamente para tratar otros temas muy importantes, pero mucho. Por lo menos nos hemos concentrado en ese principal nudo que tiene que deshacer el proyecto Tranvía. Eso yo creo que es importante, porque a veces se pueden tratar muchos temas, pero de forma superficial o rápida. Yo creo que aquí nos hemos dado el tiempo suficiente, y aún así quedan algunas cosas pendientes, pero nos hemos dado el tiempo suficiente para poder aclarar muchas de las dudas e inquietudes que tiene la ciudadanía. Así que le agradezco el espacio. Algo más que es muy importante y que queda muy claro, me parece, pero no está de más resaltarlo, es que con el proyecto Tranvía se pasó un punto de no retorno, y así usted lo entiende. No se puede volver a foja cero, no se puede decir ese proyecto no funciona, se lo archiva, Cuenca pierde $300 millones y allí se acabó. Hemos pasado a ese punto de no retorno. Es un proyecto que tiene que marchar, lo que tiene que hacerse es de la manera más ágil y eficiente para los ciudadanos. Y legal. Eso no nos olvidemos, tenemos que cumplir los términos legales, porque si no hacemos eso vamos a caer justamente por no cumplir los temas legales en la contratación, o sea, en la elaboración de los contratos, luego en la ejecución de la obra, vamos a tener nuevamente problemas, y la intención ya no es tener problemas, más bien dar soluciones, y eso es lo que venimos dando, soluciones. Y yo comparto con usted, es fundamental que de una vez por todas busquemos que esto funcione, que todos los cuencanos entendamos que esto tiene que funcionar, pero dentro de la parte técnica, dentro de la parte legal. Bien, muchas gracias nuevamente por su presencia. Han escuchado al alcalde de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios.